¿Crees en la suerte? Pues esta gente sí que cree en la suerte y en el destino. Desde una ciudad subterránea hasta una ciudad con forma de hombre, he aquí 15 descubrimientos accidentales que cambian el mundo. Número 15. Derinkuyu, la ciudad subterránea. La mayoría de la gente se espera lo peor cuando tiene que reparar algo en su casa. Pero este hombre se llevó la sorpresa de su vida cuando se topó con una ciudad abandonada detrás del muro de su casa. En la década de 1960, un propietario turco que intentaba reformar su casa derribó un muro. Y en lugar de tuberías o azulejos viejos, tropezó con una antigua ciudad subterránea conocida como Derinkuyu, un lugar conocido ahora como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Derinkuyu, situada en la región de Capadocia, no es solo un pequeño escondite subterráneo. Se extiende a unos 280 metros de profundidad con intrincados túneles, cámaras, conductos de ventilación e incluso bodegas. Supongo que la gente de la época sabía muy bien cuáles eran sus prioridades. Por su tamaño, este refugio subterráneo podía albergar fácilmente hasta 20.000 personas. Los historiadores creen que los frigios tallaron esta maravilla subterránea entre los siglos 8 y 7 a.C. Con el tiempo, varios grupos, entre ellos los primeros cristianos, lo utilizaron como escondite de asaltantes y perseguidores, desde iglesias a escuelas y todo lo demás. Derinkuyu era algo más que un refugio temporal. Era una comunidad bulliciosa bajo la superficie. No fue hasta 1923 cuando sus habitantes cristianos fueron expulsados de Turquía y trasladados a Grecia. Es increíble que, después de cientos de años, alguien descubriera este importante hallazgo, por pura suerte. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Espada cruzada de 900 años de antigüedad en la costa del Carmelo. Imagina que eres submarinista y esperas encontrar algún pez de colores, o quizá una vieja bota, y en lugar de eso, sacas una espada cruzada de 900 años de antigüedad. Suena como el principio de una historia heroica, ¿verdad? Pues esto ocurrió en 2016. Alerta de spoiler. La espada no le dio superpoderes al buceador. La reliquia medieval fue encontrada por un buceador que exploraba las aguas cercanas a la ciudad israelí de Haifa. Los expertos creen que la espada, cubierta de percebes, perteneció a un caballero cruzado, un guerrero que participó en las campañas militares religiosamente sancionadas que se llevaron a cabo en Europa en la época medieval. La hoja, inmaculadamente conservada y que debió de participar en innumerables batallas y duelos, descansaba en el fondo del mar, esperando pacientemente durante siglos a ser descubierta. Pero la verdadera maravilla no es la espada en sí, sino cómo acabó allí. ¿Se perdió en un naufragio? ¿Fue desechada tras una escaramuza costera? ¿O tal vez un caballero decidió dedicarse a la cestería submarina y se le cayó? Quizá nunca lo sepamos. Al fin y al cabo, no había nada alrededor de la espada que pudiera dar alguna pista sobre la identidad de su antiguo portador. Así que si ves algún objeto sospechoso incrustado de criaturas marinas en el fondo del mar, quizá quieras mirarlo más de cerca. ¿Quién sabe? Puede que hayas descubierto un artefacto perdido en el tiempo. Número 13. El ejército de terracota. En 1974, un par de granjeros de Xi'an esperaban pasar un día productivo excavando pozos. No esperaban descubrir la punta de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. En lugar de agua, se toparon con una vasta cámara subterránea llena de filas y filas de guerreros de terracota, cada uno con una expresión facial única, listos para la batalla. Estas estatuas resultaron formar parte de una necrópolis mayor construida para el emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Lo asombroso es que este enorme mausoleo subterráneo abarca aproximadamente 24.000 acres. Los guerreros, junto con los caballos y los carros, se crearon para proteger al emperador en su viaje al más allá. Los arqueólogos calculan que hay más de 8.000 soldados, pero solo se ha excavado una pequeña parte. La artesanía y la atención al detalle de cada figura son tan impecables que muchos consideran la tumba del emperador como la más grandiosa descubierta en Asia Oriental. Ahora bien, hay que recordar que los guerreros de terracota son solo los guardianes de la tumba del emperador. El lugar de descanso del emperador Qin Shi Huang permanece sellado e inexplorado debido a la concentración de mercurio encontrada cerca del túmulo.
no se dispone de las herramientas adecuadas para excavar correctamente. ¿Qué podrá haber en el interior? Número 12. Los rollos del Mar Muerto. En el calor abrasador de 24.000, cerca de las orillas del Mar Muerto, en el actual Israel, un pastor beduino llamado Mohamed Edib tropezó con un hallazgo arqueológico de inmensa importancia, todo gracias a las andanzas de una cabra descarriada. Según cuenta la historia, el joven pastor buscaba a su cabra perdida entre los acantilados calizos de Qumrán. Frustrado, decidió arrojar una piedra a una cueva cercana, con la esperanza de ahuyentar a su cabra o asustar a algún depredador. En lugar del sangrado de una cabra, oyó el fragor de la cerámica. Mohamed, curioso, se aventuró en la cueva y descubrió una colección de grandes tinajas de arcilla. En su interior encontró un tesoro de antiguos pergaminos y rollos de papiro, que más tarde serían reconocidos como los rollos del Mar Muerto. Estos pergaminos no eran hallazgos ordinarios, ya que comprendían más de 900 manuscritos escritos en hebreo, arameo y griego. Datan de los 3 últimos siglos antes de Cristo y del siglo I de nuestra era. No se puede exagerar la importancia de los rollos del Mar Muerto. Contienen algunas de las copias más antiguas que se conocen de la Biblia hebrea, junto con otros textos judíos, que proporcionan una valiosa información sobre la historia del judaísmo y las raíces del cristianismo. Estos documentos incluyen detallados comentarios bíblicos, himnos y textos únicos sobre prácticas místicas y reglamentos comunitarios. Lo asombroso es que, a día de hoy, seguimos descubriendo fragmentos y páginas de estos escritos. Número 11. Cueva de Mobile. En 1986, cerca de Mangalia, en Rumanía, el geoquímico Cristian Lascu hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras buscaba un lugar para construir una central eléctrica, encontró un agujero subterráneo que resultó ser una cueva subterránea aislada del mundo durante unos 5,5 millones de años. A pesar de la falta de luz, la cueva estaba llena de vida, pero ocurrió exactamente lo contrario. El aire de la cueva está cargado de gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, y solo contiene la mitad del oxígeno al que estamos acostumbrados. Sin embargo, en este entorno aparentemente inhóspito, la vida no solo ha persistido, sino que ha florecido. El ecosistema de la cueva de Mobile se basa en la quimiosíntesis, un proceso en el que las bacterias convierten el dióxido de carbono en materia orgánica, utilizando energía derivada de reacciones químicas. En Mobile se han descubierto más de 48 especies, incluyendo arañas, escorpiones acuáticos y ciempiés, de las cuales 33 no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Estas criaturas han evolucionado en completa oscuridad, adaptándose a las difíciles condiciones de la cueva durante millones de años. Muchas han perdido el color y la vista, ya que no son necesarios en la oscuridad total. ¿No sería increíble encontrar ecosistemas inexplorados similares en otros lugares del planeta? Imagina todas las criaturas que podríamos descubrir allí. Número 10. La Horda Hodgson. En 1992, en el pequeño pueblo de Hodgson, en Suffolk, Inglaterra, un hombre llamado Derek Lawes tenía la aparentemente ordinaria misión de encontrar el martillo perdido de un amigo utilizando su detector de metales. Aunque pueda sonar mundano, lo que Lawes desenterró fue cualquier cosa menos ordinario. En lugar de encontrar el martillo, cosa que te alegrará saber, se topó con la Horda de Hodgson. La Horda de Hodgson es el mayor tesoro de monedas de oro y plata tardorromanas encontrado en Gran Bretaña, con más de 14.865 monedas y alrededor de 200 piezas de vajilla y joyas de plata y oro. Entre las piezas más destacadas se encuentra el pimentero de la emperatriz, un recipiente de plata bellamente detallado en forma de mujer, posiblemente representando a una emperatriz o una divinidad. Los historiadores creen que fue enterrado para su protección durante un periodo de agitación política e incertidumbre al final del dominio romano en Gran Bretaña. Es muy probable que los propietarios originales de la propiedad tuvieran la intención de recuperarla en algún momento en el futuro. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca regresaron. Aunque se han realizado investigaciones, no se ha encontrado evidencia que explique su decisión. Esto ha desconcertado a los historiadores y ha generado diferentes teorías. Algunos creen que encontraron más riquezas en otras tierras y continuaron explorando, mientras que otros piensan que se encontraron con obstáculos insuperables. En cualquier caso,
este enigma sigue fascinando y generando debate entre los estudiosos. Número 9. El hombre Murray. En el remoto interior de Australia Meridional, en 1998, surgió un misterio que desconcertaría a lugareños y expertos. El hombre de Murray. El hombre de Murray es un enorme geoglifo, un diseño en el suelo realizado mediante la disposición de rocas o la alteración del paisaje. Representa a un hombre indígena australiano cazando con un boomerang o un palo. Esta enorme figura fue avistada por casualidad por un piloto que sobrevolaba Australia Meridional. Dado su tamaño, el geoglifo solo puede apreciarse plenamente desde el aire. A pesar de las investigaciones exhaustivas, el origen y propósito del hombre Mari siguen siendo un enigma. No hay una explicación convincente sobre su creación. El descubrimiento de esta figura ha generado un gran debate y fascinación en la arqueología y la historia. Los investigadores han estudiado durante años para desentrañar los misterios que rodean al hombre Mari, pero hasta ahora ninguna hipótesis ha logrado proporcionar una explicación definitiva. Algunos expertos sugieren que el geoglifo podría representar a un héroe o líder tribal, tener un significado religioso o astronómico. Independientemente de su origen y propósito, el hombre Mari es una impresionante obra de arte rupestre que sigue siendo un enigma que despierta la curiosidad y la imaginación de las personas. Aunque su significado exacto siga siendo desconocido, el hombre Mari continúa fascinando a aquellos que lo descubren. Número 8. Mapa de Piri Reis. Estamos en 1929 y Gustav Adolf Desmann, un teólogo alemán, está hojeando los rincones polvorientos y olvidados de la biblioteca del Palacio Topkapi de Estambul. Por pura casualidad, se topó con un pergamino envejecido que reescribiría nuestra comprensión de la cartografía antigua. El mapa de Piri Reis. Redactado en 1513 por el almirante otomano y cartógrafo Piri Reis, este mapa es una creación cartográfica única. No solo es conocido por su detallada descripción de las costas europeas y africanas, sino también por una extraña característica: un continente parecido a la Antártida, pero en lugar del continente helado que es hoy, está representado en su etapa preglaciar. Ahora, las líneas de tiempo simplemente no se alinean. ¿Cómo consiguió Piri Reis dibujar con precisión la Antártida en su estado anterior, en una época sin hielo por millones de años? Algunos dicen que el cartógrafo era un viajero en el tiempo, mientras que otros proponen teorías extraterrestres y de localización errónea. Independientemente de la verdad, este mapa es una de las creaciones más asombrosas de la historia. Además, su impacto en el campo de la cartografía ha sido innegable. Este mapa ha sido estudiado y admirado a lo largo de los años. Su representación geográfica detallada ha proporcionado información valiosa sobre los territorios explorados y ha contribuido al avance del conocimiento geográfico. Sin duda, este mapa es históricamente importante en la cartografía y sigue siendo una fuente de inspiración para futuros cartógrafos y exploradores. Número 7. El mecanismo de Anticitera. En 1901, un grupo de buceadores de esponjas que buscaban refugio de una tormenta cerca de la isla griega de Anticitera decidieron bucear por la zona para pasar el rato, esperando esponjas. Uno de los buceadores resurgió con la noticia de un naufragio repleto de estatuas y monedas. Entre estos tesoros se encuentra el mecanismo de Anticitera, que ahora se conoce como uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos. Se cree que este artefacto data del siglo I a.C., y por increíble que parezca, se sospecha que es uno de los primeros ordenadores jamás creados. Su propósito: rastrear eventos celestes, predecir eclipses lunares y solares, e incluso replicar la órbita irregular de la Luna. Sí, los antiguos griegos tenían su propia calculadora astronómica. El impresionante y complejo ensamblaje de más de 30 intrincados engranajes de bronce revela la asombrosa y avanzada capacidad técnica de las civilizaciones antiguas. Es realmente sorprendente pensar en lo ingeniosos y brillantes que eran nuestros antepasados, quienes lograron crear y manipular tales mecanismos con precisión y destreza excepcionales. Tenían una capacidad asombrosa para crear algo de una sofisticación tan extraordinaria que superaba su época. Además, esta habilidad les permitía innovar y desarrollar ideas vanguardistas y revolucionarias en su campo. Número 6. Esfera de Costa Rica. Seguro que has oído hablar de tropezar con un tesoro escondido, pero ¿qué te parece tropezar literalmente con una misteriosa bola de piedra gigante? En los años 30,
Mientras los trabajadores de la United Fruit Company desbrozaban la selva del delta oriental del sur de Costa Rica para plantar bananos, desenterraron algunas sorpresas. No se trataba de oro o artefactos antiguos, sino de enormes esferas de piedra perfectamente redondas. Es seguro decir que estos trabajadores se quedaron perplejos ante lo que encontraron. Conocidas como las esferas de piedra de Costa Rica, o las bolas, estos intrigantes artefactos miden desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y algunos llegan a pesar 16 toneladas. Elaboradas a partir de una dura roca ígnea llamada granidiorita, muchas esferas tienen una forma impresionantemente perfecta. A día de hoy, la finalidad y los métodos utilizados para crear estas esferas siguen siendo un misterio. Se cree ampliamente que las enigmáticas esferas de piedra fueron creadas por antiguos pueblos indígenas de la región. Aunque hay un debate sobre si su propósito era espiritual o estético, estas magníficas estructuras de piedra, dispersas por toda la zona, han dejado perplejos a arqueólogos y visitantes debido a su impresionante tamaño y belleza. Sin importar su propósito original, estas enormes esferas de piedra siguen cautivando a los observadores, siendo testigos silenciosos de la antigua cultura y habilidades técnicas de los pueblos indígenas. Número 5. Herculano. Probablemente haya oído hablar de Pompeya, la ciudad que fue destruida y reducida a ruinas por la ira del Vesubio. Es posible que incluso haya visitado este lugar alguna vez, pero ¿estás familiarizado con el nombre de Herculano? Si la respuesta es no, entonces es el momento perfecto para que nos adentremos en este fascinante sitio histórico. Aunque Pompeya es famosa, Herculano también es digno de explorar. Únete a nosotros en esta emocionante travesía para descubrir la historia y los secretos de Herculano, un lugar imperdible para los amantes de la arqueología y la cultura antigua. Un granjero del sur de Italia intentaba cavar un pozo, pero en lugar de dar con el agua, cavó directamente en un antiguo teatro. Esta fue la primera visión de Herculano desde que fue engullido por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Situada más cerca del Vesubio que Pompeya, Herculano se enfrentó a un rápido ataque de flujos piroclásticos sobrecalentados. Ahora bien, aunque suene devastador, y realmente lo fue por ello, todo el lugar se conservó casi perfectamente debido al calor extremo y al rápido enterramiento. Numerosos materiales orgánicos, como la madera y los alimentos, se conservaron excepcionalmente bien, incluidos edificios de 2 pisos con vigas de madera y pergaminos intactos. Es una maravilla porque Pompeya es la única que sigue apareciendo en libros y formularios. Ahora bien, si alguno de ustedes ha conocido Herculano antes de ver este vídeo, quizá conozca 1 o 2 datos curiosos sobre este lugar. Si no lo he mencionado, no dudéis en compartirlo en los comentarios a continuación. Número 4. Norrie Rowan y las bóvedas de Edimburgo. En los años 80, mientras reformaba su casa, Norrie Rowan se encontró, literalmente, con una pieza del pasado olvidado de Edimburgo, las misteriosas cámaras acorazadas de Edimburgo. Las bóvedas de Edimburgo son cámaras que se construyeron en el siglo XVIII. A lo largo de los años, han servido para diversos fines, desde talleres para comerciantes y espacios de almacenamiento hasta, por desgracia, guaridas de actividades ilícitas y rumoreados escondites para delincuentes. A medida que Edimburgo crecía y prosperaba, estas bóvedas cayeron en la oscuridad hasta quedar totalmente olvidadas y abandonadas. Su existencia se convirtió en una turbia mezcla de leyenda urbana y hecho histórico. Solo unos pocos sabían lo que había bajo las calles adoquinadas de la ciudad. El redescubrimiento accidental de las bóvedas por parte de Rowan abrió la puerta, o debería decir el suelo, a la curiosidad de historiadores y lugareños. Hoy, las bóvedas de Edimburgo son una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. Existen numerosas visitas guiadas, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única, desde los relatos históricos hasta los cuentos sobrenaturales asociados a las bóvedas. Debido a su larga historia y a las innumerables historias asociadas a ellas, muchos creen que son uno de los lugares más embrujados del Reino Unido. Número 3. Loch Irwin, Villa Romana. ¿Alguna vez has empezado un pequeño proyecto de reformas en casa y has acabado descubriendo un tesoro histórico? No, pues Loch Irwin no puede decir lo mismo. En 2015, Loch, diseñador profesional de alfombras, quería tender unos cables eléctricos en su jardín para proporcionar iluminación a un antiguo granero. Suena bastante sencillo,
Pero cuando los obreros empezaron a cavar, dieron con algo mucho más antiguo que una vieja tubería oxidada. Para asombro de todos, habían tropezado con un mosaico romano inmaculado, una reliquia de una época pasada. Las posteriores excavaciones arqueológicas revelaron que el mosaico formaba parte de una gran villa romana, construida probablemente entre los años 175 y 220 después de Cristo. Esta villa, situada cerca del pueblo de Tisbury, en Wiltshire, se cree que es una de las más grandes jamás encontradas en Gran Bretaña. Lo que resulta aún más fascinante es que, por su tamaño y los objetos hallados, la villa perteneció probablemente a una familia de gran riqueza y estatus. Entre los objetos descubiertos figuran el ataúd de un niño, joyas, cerámica y monedas. Los historiadores creen que el lugar estuvo ocupado desde la época romana hasta el siglo V. Sin duda, un hallazgo afortunado que cambia la vida. Número 2. El desfiladero de Olduvai. A principios del siglo XX, el entomólogo alemán Wilhelm Kattwinkel estaba en Tanzania con la esperanza de aprender más sobre las mariposas. Pero en el proceso de exploración, tropezó accidentalmente con el desfiladero de Olduvai. Aunque se sentía un poco desanimado porque no pudo observar de cerca a los insectos que buscaba, lo que descubrió resultó ser mucho más valioso de lo que esperaba. Al adentrarse en el desfiladero, encontró un yacimiento arqueológico con fósiles de especies extintas, herramientas primitivas y evidencias de formas de vida antiguas. Este descubrimiento revolucionario permitió a científicos e historiadores comprender mejor la evolución humana. Ahora, en lugar de enfocarse en los insectos, se centraban en desentrañar los misterios del desfiladero, siendo una gran contribución a la paleoantropología. En este desfiladero, la renombrada pareja de paleoantropólogos Louis y Mary Leakey descubrió fósiles y herramientas de piedra en la década de 1930, lo que lo convierte en uno de los lugares más significativos de la historia. En última instancia, este descubrimiento nos ayuda a comprender mejor la evolución de la humanidad. Un aspecto notable de esta región es el hallazgo de los restos óseos de la especie de homínido primitivo conocido como Homo habilis, considerado uno de los primeros miembros de la familia humana. Esto nos lleva a reflexionar sobre los orígenes de nuestra especie y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Número 1. La ciudad con forma de hombre. Centuripe, situada en la provincia de Venecia, Sicilia, es una ciudad única, no por su comida, su gente o sus atracciones, sino por toda la ciudad en sí. Es decir, sigue teniendo los encantos habituales, arquitectura histórica, cocina que hace la boca agua y vistas panorámicas. Pero lo más destacable de este lugar son sus accidentes geográficos. Desde una perspectiva aérea, el trazado de la ciudad y la topografía que la rodea se asemejan curiosamente a una figura humana. Centuripe tiene raíces antiguas, que se remontan a los tiempos de los sicilianos, los habitantes originales de Sicilia. Más tarde, la ciudad cayó bajo diversos dominios, desde los griegos hasta los romanos. Su ubicación sobre las colinas la convirtió en un punto estratégico durante las guerras, y su rico suelo, cortesía del cercano monte Aetna, la convirtió en un centro agrícola. ¿Quién iba a decir que esta ciudad se convertiría en un intrigante accidente geográfico? El contorno es extraordinariamente detallado, con lo que parece ser una cabeza, brazos y piernas, lo que convierte a Centuripe en el monumento con forma humana involuntaria más grande del mundo. La cabeza de esta figura con forma humana corresponde al centro de la ciudad, que contiene lugares y edificios históricos. El cuerpo se extiende por las colinas y valles circundantes, lo que lo convierte en un fascinante estudio de geografía natural. La inusual forma del terreno y sus lugares históricos hacen de Centuripe un destino intrigante para los turistas. Y lo que es más, los expertos no hicieron este descubrimiento, sino que fue un hallazgo accidental de operadores de drones. Estos descubrimientos son increíbles. Gracias por vernos. Hasta la próxima.